El Frente de Defensa Petrolero Ecuatoriano, en base a la Carta Magna, sostiene que privatizar los sectores estratégicos del Estado es despojar de su capital o renta a toda la sociedad, no importan las formas que se decidan: monetización, concesión, liberalización, liquidación, delegación a la iniciativa privada, entre otros. Siempre será un proceso de privatización. Sabemos que el acuerdo de Ecuador con el Fondo Monetario Internacional durante el gobierno de Moreno, y al parecer con el actual, señala, entre otras exigencias, la denominada monetización de los activos que pertenecen bajo la propiedad pública, o también exigir los acuerdos público-privados a fin de alentar a la inversión privada y de un supuesto crecimiento de la productividad, cuando lo que se pretende en realidad es desacreditar al sector público, desprestigiar a sus empresas para venderlas a precio de gallina enferma. Hay que estar muy claros que en el término utilizado por la Carta de Intención del Fondo Monetario Internacional, que es monetizar los activos de propiedad pública, disfrazando la verdadera intención, que es privatizar los bienes y servicios del Estado. Definitivamente, los derechos de concesión se pretenden otorgar a socios privados, es decir, mediante concesión, asociación, alianzas estratégicas u otras formas contractuales. Recordemos que el gobierno de Moreno expidió el decreto 170 en mayo del 2019 con la finalidad de concretar estas privatizaciones, que el actual gobierno ha anunciado que se van a realizar. No hay que olvidar también que en este proceso de privatizaciones se contemplan los sectores estratégicos: la energía, telecomunicaciones, recursos naturales no renovables, transporte, refinación de hidrocarburos, biodiversidad, patrimonio genético, espectro radioeléctrico, agua y otros. Con todo esto, está claro que se prepara el desmantelamiento del Ecuador a favor del sector privado. Y es muy improbable que se lo haga a favor de la economía popular y solidaria. Este proceso de privatizaciones es algo realmente inédito y sin precedentes en la historia del Ecuador. Ni siquiera en el gobierno neoliberal como el de Sixto Durán Ballén se pretendió imponer un sistema privatizador de esta magnitud. Este antecedente se sumaría a los hechos históricos que han beneficiado al sector privado, como fueron la securitización de las deudas empresariales en el año 83, en el gobierno de Osvaldo Hurtado, que coincidencialmente se identifica la política ideológicamente con el actual gobierno. Igualmente, la resecuritización en el gobierno de León Febres Cordero en el año 87. Los salvatajes bancarios de 1996-99 con Yamil Maguad, la dolarización de la economía, y con Gustavo Noboa en el 2000, y no olvidemos la denominada remisión de intereses, multas, recargos y exoneración de impuestos ordenados por la denominada Ley de Fomento Productivo, aprobada en agosto del 2018. Es decir, nuevamente se pretende consolidar un modelo que beneficia al sector privado, a los sectores empresariales, a la banca, quebrantando y deteriorando aún más la grave situación económica que atraviesa nuestro país. Como consecuencia de la pandemia y de la crisis económica impuesta por el anterior gobierno, que al parecer continúa la misma política actual. Vale la pena tomar en cuenta algunas cifras que nos demuestran la magnitud de los beneficios que han sido otorgados al sector privado en los últimos 4 años del gobierno anterior. Según el Servicio de Rentas Internas, existen 215 grupos económicos que adeudan 2.260 millones de dólares al Estado.
655 millones de perjuicio al fisco por empresas fantasmas. 4.700 millones de dólares salieron a paraísos fiscales. Hay unos 30.000 millones de dólares en esos paraísos fiscales. En aduanas, el perjuicio por facturas falsas es de 2.100 millones. Las 500 mayores deudas al fisco alcanzan la suma de 1.363.5 millones y las 500 mayores deudas impugnadas alcanzan la cifra de 2.397.6 millones de dólares. Esta es la realidad que vivimos, son cifras del Servicio de Rentas Internas, no es mía. Es decir, ahora se pretende consolidar un modelo para favorecer los intereses privados. A todo eso se suma la flexibilización laboral, la tercerización, la más precarización de las relaciones laborales, revestidas y anunciadas por el actual ministro de Trabajo, Patricio Donoso. Como reformas al Código de Trabajo, se habla de nuevas modalidades de contratación, que lo único que intentan es arrasar con los derechos históricos conquistados por los trabajadores, mientras se pretende empobrecer a los trabajadores. Se quiere exonerar de impuestos a los ricos. Se quiere promover la evasión de impuestos, la impunidad tributaria. Ya lo anunció el ministro de Finanzas, que los que ganan 550 dólares son el segmento rico de la población y tendrán que pagar más impuestos. Esto es un verdadero atraco. ¿Dónde se ha visto que una familia con un salario de 550 dólares sea rica? Esto es una burla, es una humillación, es un insulto a la inteligencia del pueblo ecuatoriano. Esta es la cruda realidad a la que compañero Narváez, frente a esto los trabajadores estamos terminando su tiempo, compañero Narváez. Solamente un minuto para concluir. Los trabajadores petroleros queremos llamar a la unidad a todos los sectores para enfrentar estas pretensiones privatizadoras neoliberales. No podemos permitir que se violenten los artículos 315, 313 de la Constitución de nuestro país, mediante la cual se prohíbe privatizar los sectores estratégicos de la economía, al igual que la privatización de los sectores estratégicos de la economía, al igual que la intención de volver a la tercerización, la precarización laboral, la flexibilización laboral.